Bueno, muy bien, hermanos. Buenas tardes a todos. Vamos a seguir un poquitito más avanzando en el estudio de la confesión de fe. Hoy, si Dios lo permite, vamos a hacer 2 capítulos. Y son 2 capítulos, que es el capítulo 12 y el capítulo 13 de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Es esta confesión en la cual nosotros pensamos, creemos, entendemos y estamos convencidos que es la que más se ajusta a lo que dice la palabra, ¿sí? Y ya hemos visto y necesitamos generalmente recordarnos en nuestra mente y en nuestro corazón que es necesaria tener una confesión de fe en una iglesia, ¿sí? Toda iglesia reformada debe sostenerse en un credo, en una confesión histórica. Y esta es una de las confesiones históricas. Hay más confesiones, pero entendemos que esta es la que más se ajusta a lo que creemos como iglesia. Entonces, por la gracia de Dios, llegamos al capítulo número 12. Hoy vamos a ver el capítulo número 12, que tiene solamente un párrafo, y vamos a ver el capítulo 13, que tiene 3 párrafos, ¿sí? A partir del capítulo 10, del llamamiento eficaz, entramos en el campo. Ustedes recuerdan, ¿no? Muy rápidamente, los 6 primeros capítulos eran la base, ¿no?, de lo que estamos estudiando, y de ahí para arriba estamos en la parte de la estructura, ¿no? Hemos puesto las bases y ahora estamos en la parte donde se hacen las columnas, las vigas y las losas de este edificio, que sería la confesión. Y a partir del capítulo 10 entramos en las obras benditas de Dios para estar en ese pacto de Dios, ¿sí? Y este capítulo número 12 es una de las obras benditas de Dios, porque son obras de Él para con nosotros, ¿no? Tanto el 10, el llamamiento eficaz, cuando llama al Señor eficazmente al pecador. El capítulo 11, del cual estuvimos hablando la semana pasada, Javi nos estuvo enseñando sobre el capítulo 11, que fue la justificación. Esa también es una obra bendita de Dios para entrar, para estar dentro de ese pacto. Ahora vamos a ver 2 obras más benditas, ¿sí? Que son el capítulo 12 y el capítulo 13, ¿sí? Que son la adopción y la santificación. Y ustedes van a ver que a partir del capítulo 14... dentro de, bueno, si Dios lo permite, el jueves que viene, que habla sobre la fe salvadora, vamos a entrar ahí en la responsabilidad del creyente, ¿sí? Entonces ahora estamos viendo lo que Dios nos da como creyentes. Estamos viendo las obras benditas de Dios para nosotros, ¿sí? Cómo nos llama eficazmente, cómo nos justifica, cómo nos adopta y cómo nos va santificando en esta vida que nosotros estamos llevando adelante como hijos de Dios. Luego, a partir del 14, vamos a ver la responsabilidad que nosotros tenemos. Por eso, si ustedes van viendo y se van haciendo una idea en la cabeza, esto tiene un porqué y tiene como un alineamiento, no tiene un control esto. No son capítulos descolgados que vamos estudiando por saber alguna cosa, sino que todo tiene un sustento, una estructura. Después, más adelante, vamos a ver el revestimiento exterior y finalmente, en los últimos 2 o 3 capítulos, la parte de la azotea de la terraza. Pero para entrar directamente en el tema de hoy, vamos a ver el capítulo 12 y el capítulo 13. La adopción, el 12, la santificación, el 13. Y vamos a ver en esta oportunidad 2 capítulos de una sola vez, ¿no? Como dijimos, no porque lo que se nos dice en el capítulo 12 sea poco importante porque tiene un párrafo solo, porque uno puede pensar, bueno, esto tiene un párrafo solo, la verdad, le han dado poca importancia, ¿no?, los hermanos, pero no es así, sino que esto se relaciona bastante, porque mirando estos 2 capítulos juntos, la adopción y la santificación, y relacionándolo con el anterior, con el 11, con el de la justificación, ahí nos podemos formar una buena idea de lo que es la salvación.
Porque a veces uno dice, bueno, la justificación, la adopción, la redención, la santificación, y se hace un enjuague en la cabeza que pareciera que es todo lo mismo, ¿no? Pero no es todo exactamente lo mismo. Si bien son todas obras benditas de Dios y son cosas que Dios lleva adelante en el creyente, cada una tiene su significado. Pero cuando las vemos así juntas, entonces podemos darnos una buena idea de lo que es la salvación y hacia dónde nos quiere dirigir con estas enseñanzas. Todo tiene un porqué, ¿no? Cada uno de los capítulos que se estudiaron aquí tienen un porqué. Recordemos el contexto de la confesión. Había muchas enseñanzas, había muchas doctrinas, había muchas interpretaciones, había muchos que desacreditaban lo que se decía. Entonces, con Biblia en mano hubo que sustentar cada uno de los capítulos. ¿Sí? Entonces vamos a ver brevemente la adopción, porque es un párrafo solo, dijimos, y luego nos vamos a extender un poquitito más en la santificación y vamos a ver el progreso al final de la santificación, que es el último párrafo que hay entre las dos cosas. Entonces, capítulo número 12, si podemos ponerlo ahí en pantalla, el capítulo número 12 que habla sobre la adopción, dice lo siguiente. Dice: a todos aquellos justificados. ¿De qué capítulo estamos hablando? Del 11. La idea es que vean cómo todo va relacionado, ¿no? Me llamó eficazmente, me justifica, ahora me adopta. Bien. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó. Sí, tengo la misma versión. En su único Hijo Jesucristo, y por amor a a Jesús, ¿en qué se dignó? En hacerles partícipes de la gracia de la adopción. Nos hace participantes de ser adoptados por Él, ¿sí? Por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios, ¿sí? Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, se les capacita para clamar Abba Padre, se les compadece, protege, provee y corrige como por un padre. Vean ustedes la relación como un padre o un hijo, ¿no? Pero nunca se les desecha. Nunca Dios desecha a ningún verdadero hijo, sino que son sellados para el día de la redención, o sea, el día final, el día del Señor, el día del juicio para el mundo incrédulo y el día de la redención final para el pueblo de Dios, y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. En este párrafo está resumido lo que es la adopción, de alguna manera. Y vamos a ver solamente dos cosas, ¿no? Este capítulo contiene, podríamos decir, dos partes fundamentales. Una serían los fundamentos de la adopción, ¿no? ¿En dónde se basa? Los fundamentos de la adopción. Y la otra, los beneficios de la adopción. ¿Sí? Todo esto lo vemos a lo largo de este párrafo. Vamos a ver fundamentos y vamos a ver beneficios. Vamos al primer punto, los fundamentos de la adopción, rápidamente. Dice que con aquellos que son justificados, Dios se compromete en su unigénito Hijo Jesucristo y por Él hacerlos participantes de la adopción. Él se compromete en que todos aquellos que han creído en Cristo como su Salvador, Él los adopta como hijos. Hay como un pacto eterno, como bien decía también Nelson al principio, entre ellos, y todos aquellos justificados son adoptados como hijos. Pregunta rápida y casi retórica: ¿puede ser adoptado alguien que no fue justificado? No.
será adoptado aquel que ya fue justificado. A todos aquellos que son justificados, empieza diciendo el primer párrafo, ya tenemos un fundamento sólido. Es Dios el Padre quien realiza el acto de adopción, ¿sí? Dios es el que adopta. Todo lo que hay que hacer para llevarlo a cabo, lo hace Dios. No hay otro. Vamos a ir rápidamente, vamos a leer algunos versículos. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Y el primero que llega hasta ahí, lo puede leer, así participamos un poquito todos. Efesios 1, versículo 3 al versículo 5. Versículos conocidos, versículos que la verdad han sido reveladores, ¿no? Para cuando entendimos la gracia y entendimos la elección. Bueno, ¿qué dice? 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Sí. que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Perfecto. Estos 3 versículos, hermano, nos hablan a las claras de quién es el que lleva adelante la obra. A veces leemos la Biblia de una manera tan rápida, y particularmente durante 14 años en la Iglesia de Hermanos Libres, leía esto tan rápidamente y no entendía lo que entendía hasta ese momento, pero cuando lo entendí de otra manera, cuando uno le da la profundidad que estos 3 versículos tienen, uno dice, es Él el que hace la obra, no soy yo. Es impresionante, que dice, el versículo 5 dice, en amor hizo todo esto, ¿no? Habiéndonos predestinado. Esto está hablando ya del capítulo 3, si no me equivoco, ¿no? Del decreto en la confesión. Para ser adoptados ahora. Él nos predestinó en la eternidad pasada para que en el momento exacto en cada una de nuestras vidas, Él nos adopte. Hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Según qué? Según mi solidez espiritual, sino según mis méritos. No hay nada de esto. Según el puro afecto de su voluntad. O por su beneplácito, ¿no? Creo que dice la Biblia en las Américas. Entonces, esto es parte de Dios. Cuando nosotros entendemos que Él nos salva porque Él quiso, bueno, es otro tema, ¿no? Entonces, todo lo que hay que hacer para llevarlo a cabo, lo hace Dios. Acá no hay intervención del hombre en ninguno de estos 3 versículos. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, Él, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, todo es parte de su acción. Acciona el Señor y nosotros ahí estamos de manera pasiva delante de Él. Aquellos adoptados son aquellos que ya había previamente justificado. Esto lo acabamos de decir. Pero tenemos que notar la diferencia, ¿no? La regeneración, el llamamiento eficaz, capítulo 10, es una obra interior, llevada a cabo por el Espíritu Santo, por medio de la cual se nos da un nuevo corazón. Ese es el llamamiento eficaz, la regeneración. Nos alumbra el corazón, nos alumbra la mente y se renueva nuestra voluntad. ¿Sí? Cuando el Señor nos regenera, esto lo hablábamos en el capítulo 10, pasa esto. Se alumbra nuestra mente, se cae el velo, entendemos del pecado y decimos, Señor, gracias. Ahora te puedo ver con claridad, ¿no? Bueno. Se renueva nuestra voluntad. Juan, capítulo 1, versículo 13. Eso es la regeneración. Por eso vamos a dividir un poquito qué es cada cosa, ¿no? Para hacerlo rápido. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. ¿Sí?
esa generación, esa regeneración, no generación, perdón, esa regeneración, ese llamamiento eficaz, es engendrado por Dios. No es empujado por ninguna persona, por ningún pastor, por ninguna iglesia a la salvación. Sí, la iglesia predica el evangelio, pero el Señor es el quien, vamos a decirlo así, empuja la salvación. ¿Sí? Les da la salvación. Esa es la regeneración. Perfecto. Ahora, la justificación consiste en el perdón de pecados que nos otorga Dios, lo que hablaba Javi la semana pasada, y nos declara justos. Esa es la justificación. ¿Y dónde podemos ver eso? Bueno, en Romanos 4, del 6 al 8. Lleguémonos hasta ahí. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 6 al 8. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Como también David habla de la bienaventuranza, el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El 8 también. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Esta declaración de David es una declaración preciosa, ¿no? Y creo que, si no me equivoco, fue el inicio del pensamiento del jueves anterior, ¿no? Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. El que realmente entiende de su pecado, el que realmente dice y puede comprender por la gracia de Dios que es un pecador, y cuando lee este versículo y dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, sus pecados, sus vergüenzas, sus malas acciones, todo lo pecaminoso son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Esto es algo hermoso. Nosotros vamos a llegar delante de la presencia del Señor y el Señor nos va a decir: has sido bienaventurado. El regalo de la salvación es algo que no tiene precio. Es algo que no se puede comparar con nada. Es algo que no tiene comparación con ninguna de las cosas de este mundo. Y a veces nosotros tenemos que hacer un poco de fuerza para creer esto. No digo para creerlo, ¿no? Quizá intelectualmente lo podemos creer, pero para que esto sea vigente, ¿no?, en nuestras vidas todo el tiempo. Entonces, claro, en eso consiste la justificación, de alguna manera, ¿no? En el perdón de pecados. Y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto, si nosotros lo ilustramos en el tiempo de llegar a la presencia del Señor, y algunos irán a la condenación eterna por no haber creído en Cristo, y otros irán a una eternidad con Él. Cuando estemos en esa... Bueno, nosotros por la gracia de Dios sabemos que vamos a estar con el Señor. Pero aquel que no ha recibido a Cristo, que no ha querido creer en Cristo, que todavía le pesa su vida y pesa más su vida que sobre lo que dice la palabra, si el Señor lo llama a su presencia en este mismo momento, en este mismo día, mañana, pasado o dentro de algunos años, la eternidad es la condenación para esa persona. No hay otra cosa, no hay otro camino. Entonces es muy bienaventurado aquel al cual Dios no inculpa de pecado. Hay un privilegio impresionante. Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, porque de eso se trata la Biblia. De eso se trata la palabra, de que Cristo murió por nuestros pecados y ahora ya no somos condenados. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso con respecto a la justificación. Y con respecto a la adopción, en el fundamento, es que esos justificados son introducidos dentro de la familia de Dios. Entonces el adoptado es introducido en la familia de Dios. Segundo punto, beneficios ahora, no el fundamento. Los fundamentos fueron esos, pero los beneficios de la adopción. Este es el contenido del resto de este párrafo, ¿no? El hecho de ser incorporados en la familia de Dios es una potestad solamente de Dios. Si nosotros vamos rápidamente, se los voy a leer a Juan 1:12.
Juan lo dice así. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, ¿sí? El derecho de ser llamados, o de ser hechos, dice la lectura, hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esa incorporación a la familia de Dios? Porque Dios nos da la potestad de ser hijos de Dios. Hay una disposición filial, como de un padre y un hijo en este mundo, normalito, como el mío con Priscila, como el de Javi con Jere, con Santi, con Benja, con Irina, como el de Cintia con Katy, con Dani, ¿sí? Hay una disposición filial hacia con Dios. Somos hijos del Padre Celestial. Y la adopción de un hijo tiene un aspecto legal y otro aspecto afectivo. El aspecto legal ya el Señor lo llevó adelante en Cristo. Porque nos ha adoptado, porque hemos creído en Cristo como su Salvador. Y ese poder creer en Cristo nos lo ha dado Él. Si no, ninguno de nosotros estaríamos sentados acá. Si nosotros no creíamos en Cristo, estaríamos en cualquier otra cuestión en el mundo en este momento. Pero tiene una cuestión legal y otro lado afectivo. Pero Dios como juez arregla todo para que legalmente a esos que justificas les sea otorgada la adopción. O sea que es una obra completa de Dios, hermanos. Miremos por donde la miremos, es una obra completa de Dios. Él es el que arregla todas las cosas para que nosotros seamos adoptados. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Demos unos segundos para llegar hasta ahí. Gálatas 4 y 5 nos explica el proceso en su debido tiempo y los arreglos que Dios hizo para recibir la adopción. ¿Quién lo tiene? Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Perfecto. O sea, había un final, ¿no? Había un propósito por el cual vino el Señor Jesús. Era para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y el fin de esa remisión o de esa redención era que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces el Señor nos justifica, lo llama eficazmente, nos justifica y nos adopta. Nos adopta. Esto es hermoso, hermano, porque nosotros no podemos, por nuestros propios medios o por nuestro propio pensamiento, no podemos llegar a esto. Es Él el autor de toda esta cuestión, ¿no? De toda esta dinámica de la salvación. Entonces nos explica que a su debido tiempo los arreglos que hizo Dios de traer a Cristo, de haberlo hecho nacer de una mujer de manera sobrenatural, nacido bajo la ley, cumpliéndola, llevándola adelante, no aboliendo la ley para nada, fue para que redimiese a los que estaban bajo la ley y aparte recibirlos como hijos adoptivos. En Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, se nos dice que nos da el espíritu de adopción para entrar delante de Él con confianza, como la confianza que tiene un hijo, ¿no?, hacia su padre. Capítulo 8, versículo 14 al 16, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son esos? Los que fueron llamados eficazmente, los que fueron justificados, los que fueron adoptados. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, o sea, para volver atrás, ¿no? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual ahora clamamos: Abba, Padre. Ahora podemos clamar al Señor, podemos tener una relación directa, explícita y perfecta y personal con el Señor, porque Él ya hizo eso en nosotros.
Y el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso haría una pregunta, ¿no? O lo podría dentro de una pregunta con dos signos de interrogación, uno al principio y uno al final de este versículo. ¿El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? O sea, es una pregunta para cada uno, ¿no? Acá asegura y dice Pablo a los romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Eso es seguridad de conversión? ¿Eso es seguridad de salvación? ¿Es seguridad de llamamiento eficaz? ¿Es seguridad de justificación? ¿Es seguridad de adopción? ¿Lo tenemos o estamos dudando? Bueno, hay que reflexionar. Siempre hay que reflexionar sobre lo que dice la palabra, ¿no? Los hijos tienen trato especial de parte del Padre. Tienen cuidados, son guiados, son disciplinados y nunca serán desechados. Si el Señor salvó, nunca te va a desechar. Si el Señor te rescató, te llamó, te justificó, te adoptó, nunca te va a desechar. Esto es una promesa que no sé cómo caratular, hermanos. O sea, no tiene nombre esto, ¿no? O sea, no hay otra bendición más grande que esto. No es como aquellos que creen, bueno, sí, la salvación se puede perder, etcétera, etcétera. No se pierde nada. ¿Que podemos entristecer al Señor? Sí. ¿Que podemos andar en tiempos de pecado? Sí. Todo eso ya lo sabemos. ¿Que hay pecado remanente y ahora lo vamos a ver en la santificación? Sí. Pero nunca seremos desechados, sino sellados hasta el día de la redención. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, dice que el Señor dice que nos sella con el Espíritu Santo de Cristo. Nos sella, nos pone un sello, nos lacra, ¿no? Como diciendo, firma y sello, ¡pum! Este es mío. Y no se va a perder. Por más torpe que sea, ¿no? Como muchas veces le gusta decir a nuestro hermano Marco, como dice la palabra. No se va a perder, Dios no lo va a soltar. Pero primero, o sea, no lo va a soltar si lo llamó eficazmente, si lo justificó, si lo adoptó. Si no está suelto, ¿eh? Si no, todavía sigue suelto. Y son también coherederos con Cristo y disfrutan de la proximidad con Dios como nadie. O sea, hay un montón de beneficios para los hijos de Dios, ¿no? Se les compadece, se les protege, se les provee. Dios le corrige como si fuera un padre. No los desecha nunca, sino que son sellados para el día final de la redención. Cuando está hablando para el día final de la redención, está hablando para el día de Cristo. Está hablando del día, ese día en donde terminarán todas las cosas, ¿no? En donde en un mismo evento vendrá el Señor con trompeta de Dios, con voz de arcángel, y será el juicio para los incrédulos y el destino y la redención final para el pueblo de Dios. Ese es el día. Hasta ese día estamos sellados y seguiremos sellados también. Y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Por eso, cuando nosotros empezamos en algunas o tenemos algunas cuestiones en nuestras vidas, de lo más que nos podemos agarrar de todas las promesas que tenemos en el Evangelio. Hermanos, si el Señor te llamó, te justificó, te adoptó como hijo, yo no sé qué más se puede pedir. Realmente. Capítulo 13. Pasamos al capítulo de la santificación. Y la santificación es algo que tiene que ver con el adoptado, ¿no? Desde ese momento hasta la muerte. El Señor nos llama, nos justifica y nos adopta. Pero ahora la santificación, hasta ahí nosotros fuimos pasivos, digamos, ¿no? Esto ahora lo vamos a ver. Fuimos pasivos. Estábamos ahí, el Señor nos llamó en un momento de nuestras vidas, 20 años, 15, 16, 36, 50 o 5 minutos antes de morir, no sé. Nos llama y después viene un proceso de santificación.
Bueno, el que lo llamó 5 minutos antes de morir no tuvo mucho tiempo para santificarse, pero el Señor lo llama santo. Y si lo llama santo, es porque lo escogió. Y si lo escogió, es porque es un hijo de Dios. Y si es un hijo de Dios, está sellado con el Espíritu Santo. Y si está sellado con el Espíritu Santo, es porque ya estaba inscrito en el libro de la vida del Cordero desde el tiempo eterno. Entonces, la santificación es algo que tiene que ver con el adoptado desde ese momento de adopción hasta que se muere. Si el Señor a mí, por ejemplo, me salvó a los 30 y... ya ni me acuerdo. 36, si no me equivoco. Y ahora tengo 55, ¿no? Bueno, 20 o 34, 35, ya ni me acuerdo. No me acuerdo nada. Pero 20 años. Bueno, desde los 36 hasta que me muera es mi proceso de santificación. Y ese proceso de santificación es un proceso que por la gracia de Dios se lleva adelante, pero también incluye responsabilidad del ser humano. O sea, hay algunos que sostienen que el Señor te salvó y ya no es necesario mucho más. Bueno, nosotros no creemos eso, porque no es lo que dice la palabra. Y ahora, si Dios quiere, lo vamos a ver. La justificación y la adopción se dan en un momento puntual, ¿sí? No sé, hicimos algunas entrevistas y algunos nos dijeron, bueno, el Señor me salvó más o menos en esta época, aquí, allá, perfecto, muy bien. Desde ese momento, hermano, que llegó la justificación y la adopción, que se dan en un momento puntual en cada uno de los hijos de Dios, es una cosa, pero la santificación continúa durante toda la vida. Yo tengo que procurar ser santo como Dios es santo durante toda mi vida. Y es un trabajo que debo ir llevando adelante durante toda mi vida hasta que el Señor me venga a buscar. Y solo vamos a ver algunas cosas de la santificación, hermano, porque si no esto nos llevaría a 2, 3, 4 clases y ya sabemos que vamos medio de carrera con la confesión porque necesitamos seguir avanzando. Pero solo vamos a ver algunas cosas de la santificación. Y podemos decir que casi todo lo que resta ver de la confesión en general, prácticamente hasta el final, entra dentro del marco de la santificación. Porque en ese proceso de santificación, como vamos a ver más adelante, vamos a ver la fe salvadora, vamos a ver el arrepentimiento para vida y salvación, vamos a ver las buenas obras, vamos a ver la perseverancia de los santos, vamos a ver la seguridad de la gracia y la salvación, vamos a ver la ley de Dios, vamos a ver un montón de cosas en donde debe haber santificación, en donde debemos procurar ser santos. Entonces, en casi todo lo que falta hasta llegar al final, vamos a ver santificación. La idea de Dios no solo es salvar, sino ir santificando al creyente hasta que llegue al estado de gloria. Bueno, el Señor me quiere ir santificando progresivamente, se le suele decir, ¿no? Es un proceso que nos va santificando. Muy bien. ¿Y hasta cuándo va a ser? Hasta que parta de este mundo y me lleve a la gloria. Ahí ya no voy a necesitar más santificación porque ya no va a haber más pecado. Pero ahora yo sigo siendo imperfecto a causa de los pecados. Porque nosotros somos hijos de Dios, pero hay pecado remanente, hay pecado recurrente, hay pecado, como le quiera llamar, lamentablemente hay y existe. Entonces, la idea es dar algunas preguntas puntuales sobre los párrafos, son 3 párrafos y terminamos. El párrafo 1, ¿de qué se trata? Dice lo siguiente: aquellos que están unidos a Cristo, llamados eficazmente, capítulo 10, y regenerados, ven cómo va relacionando, ¿no? Y regenerados, capítulo 10, también, claro, también. Teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, esto es muy importante, son aún más santificados de un modo real y personal, mediante la misma virtud. ¿Qué virtud? La virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, ese poder. Con el mismo poder de la vida y la resurrección de Cristo, es el mismo poder que santifica a todo cristiano.
mediante la misma virtud, por su palabra y espíritu que moran en ellos, porque el Señor ya puso el espíritu. Ahora bien, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias de las cuales habla Santiago, de la misma persona, son debilitadas y mortificadas más y más. ¿Vieron cuando se habla de la mortificación del pecado? Bueno, esto es lo que va pasando en la santificación. Y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras. ¿Para qué? Para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como dice Hebreos. ¿Sí? Eso es lo que dice el párrafo 1 del capítulo 13 de la santificación. Ahora, ¿de qué se trata esto? Bueno, primeramente explica lo que es la santificación. ¿Qué es la santificación? Y acá son varias las cuestiones o las preguntas, ¿no?, que se contestan para definir ideas esenciales, muy puntuales y básicas de lo que debemos saber sobre la santificación. Primero y principal, ¿qué se contesta? ¿Quiénes son los santificados? Ahora uno puede decir, bueno, pero esto es muy redundante, siempre lo mismo. No. Pero es que a nosotros se nos va de la cabeza, ¿no? No es que es redundante, es que por alguna razón los capítulos están puestos en un orden cronológico casi exacto. Y de alguna manera esto fue inspirado por el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia es inspirada por el Señor. Entonces yo no me debo olvidar, cuando me pregunto quiénes son los santificados, ya sé por decantación que son aquellos que fueron llamados eficazmente, que son aquellos que fueron justificados, que son aquellos que fueron adoptados y ahora, a partir de eso, empiezan a ser santificados. No pierden las primeras cualidades, pero empiezan a ser santificados hasta el final. Por eso dice, los llamados eficazmente y regenerados, ¿no? Aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados. Los incrédulos, los que no creen en Cristo, no son llevados por este camino. Y eso es lamentable. No son sometidos a esto. Dios no los lleva por este camino de la santificación. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no los lleva por el camino de la santificación? ¿Por qué al incrédulo no se lo lleva por el camino de la santificación? ¿Cómo? Está condenado. ¿Sabes que no escucho? Está condenado. Claro, está bien, pero sí. El que no ha creído ya es condenado. Pero ¿por qué no se lo lleva por el camino de la santificación al incrédulo? Porque no es escogido. Porque si volvemos atrás en la cronología, en la cadena que estamos viendo, porque no fue llamado eficazmente, porque no fue justificado, porque no fue adoptado. Es por eso que Cristo llama al pecador, para que no sigas por el camino de tu vida, sino que vengas a ser llamado, vengas a ser justificado y vengas a ser adoptado y por consiguiente santificado. ¿Sí? Pero los incrédulos no son sometidos a esto, no los lleva Dios por este lugar. Dios no los prepara para servirle, ni para la vida eterna. Es lamentable, pero nosotros vivíamos así. Nosotros no vivíamos pensando en la vida eterna, ¿sí o no? Vivíamos en el mundo, tirados de acá para allá. No sé, cada uno sabe lo que hizo, lo que dejó de hacer. Así estábamos. Entonces, en ese momento, si ustedes quieren recordar y volver atrás a ese momento, nosotros estábamos guiados por Dios para santificación, por favor. No. Pero los que hoy siguen así, sin creer en Cristo, tampoco Dios los lleva a santificarse en nada. Y eso no quiere decir que ellos no puedan ser personas educadas, que puedan ser personas enseñables, que puedan mejorar moralmente, que puedan recuperarse de vicios quizás donde han caído. No quiere decir que no puedan pasar esas cosas. Sí, pueden ser moralmente muy buenos, pueden ser trabajadores, pueden ser excelentes padres de familia, pueden haber salido del vicio de fumar, de las drogas, del alcohol, del juego, de cualquier cosa. Pero eso no es santificación.
Eso no es santificación, porque la santificación no quiere decir mejorar solamente el comportamiento y la moralidad, sino apartar a alguien para ser santo y para el servicio de Dios. El apartado del cual habla la Biblia es apartado para santidad, no para ser mejor persona. No para andar por ahí diciendo, qué bueno que es aquel, la verdad tiene un corazón de oro. Mentira. No hay corazones de oro. El único corazón de oro lo tiene Cristo. Entonces, puede haber personas que moralmente crean, ¿no? Que moralmente se crean buenos, que hayan salido de cualquier historia comprometida en su vida, pero eso no es santificación. La santificación es algo reservado para los redimidos de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Primera de Corintios 6, capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bien. Muestra dos realidades ese versículo, ¿no? Esto eras algunos. Si ustedes leen lo que viene anteriormente, ¿no? Van a ver que está hablando de cómo vivían aquellos en sus vidas pasadas. Entonces ahí en el 11 llega diciendo Pablo, y esto eras algunos de ustedes. Estas cosas vivían de esa manera, ¿no? Mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Bueno, están siendo santificados, ¿no? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la santificación es algo reservado para aquellos redimidos. Si por alguna razón alguien entiende que es una persona pecadora, por la gracia de Dios lo va a entender. Tiene que venir a Cristo rápidamente para ser santificado, para ser primero llamado, justificado, adoptado como hijo y poder cambiar esa vida y ser santificado progresivamente. Esto no es algo que tiene que quedar solamente en el intelecto, sino que esto es un llamado para aquellos que no hoy no están en Cristo, que todavía están, mira lo que me dice, que tengo que cambiar mi vida, que te vas al infierno, ¿eh? Te vas al infierno. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. No hay más camino. Si seguís en rebeldía frente al Señor, te vas al infierno. Porque hoy Dios no te está santificando. No hay un camino de santificación para vos. La santificación es para los redimidos. Y de paso digo que cuesta bastante, ¿eh? Pero si le cuesta al Hijo de Dios, ¿cuánto más al que no cree en Dios? ¿Qué más contesta este párrafo? ¿De dónde parte y cuál es la base de la santificación? Cuando dice, teniendo creados un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos. Esa es la base. Esa es la base de la santificación. Un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ezequiel, ¿no? Dice, siempre es uno de los más conocidos, quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne. Ahí, ¿no? Creando un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces la base no es la educación que tiene la persona, la base no es la buena idea moral, sino la regeneración. La base es la regeneración, por eso tenemos que estar seguros de que el Señor nos haya salvado. Y si no tenés seguridad que el Señor te haya salvado, porque viene permanentemente ese pensamiento a mi cabeza, ¿por qué? Porque no leo lo suficiente, porque no me deleito en el Señor, porque no tengo mucho tiempo de comunión con Él, porque mis oraciones son paupérrimas, pobres, para que se entienda, etcétera, etcétera. Entonces, revisa tu salvación, antes que sea demasiado tarde, ¿no? Porque la base de la santificación no es el ser una buena persona moral, sino la regeneración. Dios no quiere hacer buena gente. Dios no tiene un propósito de generar buena gente. Buena gente, en el sentido de buena gente, puede haber por todos lados. Mi mamá era buena gente, pero no era de Cristo.
Mi vecino es buena gente. El vecino que tengo al lado de mi casa es buena gente. Me regala espinaca, está pendiente de nosotros, nos toca el timbre, nos saluda, buen día, me barre la vereda. Es buena gente. Buena gente. Aunque no hay bueno ni hay uno, pero es buena gente, ¿no? Pero no es de Cristo. Entonces, Dios no quiere hacer buena gente, sino pueblo santo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Un pueblo santo. Y es imposible que haya progreso espiritual en santidad si no hay regeneración. No hay regeneración, no estás en el proceso de santidad. Por más cosas buenas que hagas. Otra pregunta que contesta este párrafo. ¿La santificación es una idea? ¿Es una idea o un concepto firme? Bueno, ahí dice, son además santificados de un modo real y personal. No es algo ficticio, no es algo místico. Voy a ser cada vez más santo, el Señor me lo va a hacer. No. Es real y personal. El Señor se propone llevarnos delante de Él sin mancha y sin arruga. Entonces es real. Esto no es algo teórico que ocurre en nuestro pensamiento, ni es algo demasiado sublime o inalcanzable. No. ¿Vamos a llegar a una perfección? O sea, absoluta como Cristo. No. Mientras que estemos en este cuerpo, no. Lamentablemente no. Pero vamos camino a eso. Tiene que haber una intención de santificarse, de ser cada día más santo. ¿No? Es algo real, es algo personal, es algo que ocurre verdaderamente, no es algo aparente, sino que se va dando en el interior del creyente y se ve en el exterior del creyente. Se da en el interior y los demás lo pueden apreciar, pueden decir, algo tiene, no, el mundo, ¿no? El que no entiende nada de la Biblia, algo, ¿qué tiene este hombre? Es algo raro. No existe gente así. Bueno, ojalá se pueda decir algo así de nosotros, ¿no? Entonces, no es algo aparente. Y hay un cambio en el corazón y un cambio en la mente. Eso es lo que produce la regeneración. Y la santificación va llevando adelante todo ese cambio. Cada creyente es tratado respecto a esto de manera personal. ¿Por qué? Porque vos estás tratando con un problema en tu vida, estás tratando con un vicio, estás tratando con un pecado, estás tratando con el carácter, estás tratando con la ansiedad, estás tratando con un montón de historias, ¿no? Todos estamos tratando con algo. Entonces el Señor nos va santificando en esas cosas. Aquí es algo que no es real, que no puede ser. No, yo no puedo con este pecado. Si sos hijo de Dios, podés. El punto es que también hay una responsabilidad de uno. No es algo místico, no es algo mágico que el Señor pone ahí 3 toquecitos de varita mágica y ya dejamos todo pecado a un lado. No es así. Pero nosotros tenemos que actuar también, ¿no? Otra cosa que responde este párrafo, ¿cuál es el poder, la virtud que opera en el creyente esta santificación? ¿Cuál es el poder? Y lo dice ahí, por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Esto es muy importante. El poder que hubo en la muerte y resurrección de Cristo, ese poder sobrenatural que solamente lo llevó adelante Dios, es el mismo poder que nos ayuda a nosotros para santificarnos día a día. O sea, si Cristo murió y resucitó y lo creemos por fe, ¿yo te tengo que creer que el Señor me va a santificar? Porque es el mismo poder. El mismo poder por el cual Cristo fue engendrado también, ¿no? No fue engendrado de carne, sino del Espíritu. Es lo mismo. Es la obra de Dios. La muerte de Cristo es de donde sale el poder para que nosotros también hagamos morir, hagamos contrarrestar el pecado, nos despojemos del poder de pecado que hay todavía en nosotros. Romanos 6:6. Se los leo rápidamente, son versículos conocidos. Sabiendo esto, dice Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con Él, ¿no? Con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido en lo posible, mortificado a la mayor expresión, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si antes servíamos al pecado, ahora ya no. Fuimos justificados para ya no servir al pecado, sino para servir a Dios y para servir y por obediencia a su palabra, ¿no? El poder que obró en la resurrección es el mismo que obró para nosotros, para vivir en novedad de vida. Y eso lo dice en el versículo 4 del mismo capítulo, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida, dice también las Américas. Entonces, ese es el poder, el mismo poder que resucitó a Cristo, es el poder que actúa hoy en nosotros. Otra cosa que contesta este párrafo: ¿cuáles son los medios por el cual esa virtud o poder se aplica en nosotros? Y los medios son, dice, por su palabra y por el Espíritu que mora en ellos. Por la palabra y por el Espíritu que el Señor puso en nosotros. Esos son los medios que actúa. En la oración de Cristo, en Juan 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesús, orando al Padre en una oración en donde derrama su corazón, dice en el versículo 17: santifícalos en tu verdad. ¿A quiénes? A nosotros, a los discípulos, a los que íbamos a creer. Santifícalos en tu verdad, Señor. Padre, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, los medios son la palabra y el Espíritu que mora en todos aquellos llamados eficazmente, justificados, adoptados y ahora, por la gracia de Dios, siendo santificados. La definición de estos medios para la santificación de alguna manera ya nos pone en antecedentes acerca de la obra de Dios en nosotros. No es algo como la regeneración o el llamamiento en donde nosotros estábamos pasivos. Nosotros estuvimos pasivos cuando el Señor nos llamó eficazmente. Nosotros ni sabíamos que el Señor nos estaba llamando, quizás, ¿no? Pero ahora, al usar la palabra y el Espíritu, ya el Señor nos va preparando para saber que esto es algo que Dios va obrando primeramente en nuestra mente, y esto implica una cooperación nuestra. Porque la palabra a nosotros nos llega leyendo y entra por los oídos y baja al corazón. En el Hijo de Dios la palabra entra al oído y baja al corazón. El problema es cuando entra al oído y sale por el otro oído. Ahí hay un problema, ¿no? Falta una conexión. Falta hacer una conexión al corazón, ¿no? O a la mente. Entonces, creo que el punto está ahí, ¿no? Nosotros tenemos que cooperar con la santificación que el Señor va a decir. John Murray, un comentarista, dice lo siguiente sobre esto. Dice sobre esto que decía sobre esto, que la santificación involucra la concentración del pensamiento, el interés del corazón, de la mente, de la voluntad y del propósito sobre el premio del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús, y el compromiso de todo nuestro ser con estos medios que Dios instituyó para alcanzar este destino, o sea, esta santificación. Nosotros no somos pasivos en la santificación. La santificación es sinérgica. ¿Qué quiere decir sinérgica? Que actúan dos poderes, el de Dios y el nuestro también. Nosotros tenemos que cooperar con la santificación que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, eso incluye el pensamiento, el interés del corazón, la mente, la voluntad, el propósito de querer alcanzar santidad por el llamamiento que Dios nos hizo. ¿Sí? Entonces, si no hay llamamiento, no hay santificación. Pero si Dios nos llamó, hay santificación, y la va a haber porque Dios nos quiere presentar delante de Él santos.
Ahora, ¿en qué consiste concretamente la santificación? También contesta este párrafo. El dominio entero del pecado es destruido y las diversas concupiscencias son debilitadas y mortificadas más y más, y los salvados son más vivificados en las virtudes salvadoras. Esto es lo que va produciendo, si uno tiene que decir en qué consiste la santificación, bueno, tiene que ir decreciendo, achicándose el pecado y creciendo Cristo, para hacerlo más fácil. La obra que Dios hace en la santificación tiene un enfoque tanto negativo como positivo, porque va dirigido a ¿qué? A eliminar algunas cosas, vamos quitando algunas cosas, pero va fomentando otras cosas. ¿Qué es lo que va quitando la santificación? Va quitando el dominio del pecado sobre nosotros. La concupiscencia va perdiendo fuerza en nuestros pensamientos. Ustedes vayan pensando si esto está pasando en ustedes, ¿no? Y yo iba pensando si esto va pasando en mí. Porque de esto se trata la santificación, de esto se trata si es que realmente somos hijos de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que estar pasando? La obra de Dios en nosotros. Vamos quitando el dominio del pecado sobre nosotros. Esa concupiscencia que le da lugar al pecado va perdiendo fuerza en nuestros pensamientos. Se va debilitando. Así vamos, como dice Colosenses 3:5, no lo vamos a ver. Así vamos cobrando fuerzas para hacer no lo que nuestro cuerpo pide, sino lo que debemos hacer para agradar a Dios. ¿Está pasando esto en nosotros? ¿En los hijos de Dios? Esto es lo que tiene que ir haciendo la santificación. El aspecto positivo, donde estas virtudes y estas gracias van creciendo y añadiendo, están siendo cada vez más notorias. Segunda de Pedro 1:5-7, Colosenses 1:10. Está cada vez siendo más notorias, más necesarias, más anheladas, más ejercidas. O sea, ¿me estoy preocupando más por esta santificación? ¿Está decreciendo mi deseo de pecar desmedidamente día a día, aunque sea de a poquito? ¿Estoy anhelando que esto vaya pasando? Esto es santificación. La última pregunta que contesta el párrafo 1. ¿Es necesaria? Yo no me acuerdo a quién empezar, ¿no? Siempre me pasa lo mismo. ¿Es necesaria esta santificación o alguna podría pasarse la vida en Cristo sin ella? ¿Qué creen? Porque ahí dice, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso lo dice en Hebreos, ¿no? Entonces, sí, seguramente sí, es necesaria la santificación. Ningún cristiano puede vivir su vida cristiana sin santificación. Ya hemos pasado mucho tiempo en lugares en donde no se hablaba de la santificación del pueblo de Dios, se hablaba de ganar almas para Cristo. Y ese era el mensaje: ganemos almas para Cristo, vamos a hacer todo lo que sea necesario para llenar micros de chicos y traer, bueno, ya lo sabemos todo eso, ¿no? Pero de la santificación de la iglesia, cero, no se hablaba absolutamente nada. Entonces, es necesaria la santificación. Nadie que diga ser cristiano puede vivir su vida sin buscar santificación. Este es un camino inequívoco por el cual Dios lleva todo cuanto a todos cuantos ha rescatado para la final glorificación, ¿no? O sea, si el Señor quiere ganarse un pueblo para Él, una esposa santa, la esposa debe vivir buscando santidad. O sea, yo no voy a llegar al cielo, nadie va a llegar al cielo siendo un inicuo, un pecador, alguien que practica el pecado permanentemente y que nunca se interesó en buscar santidad. No, no vas a entrar, sin la cual nadie verá al Señor. No vamos a entrar así.
En Efesios nos dice Pablo a la carta a los Efesios que el propósito es presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Lo dice claramente. Entonces, santos y sin mancha requiere que nosotros cooperemos con la santidad. Párrafo 2, por favor, rápidamente. Dice, esta santificación se efectúa en todo el hombre. Se efectúa en todo... Se efectúa en el hombre en su totalidad. Bueno, está bien. Está mejor eso. En el hombre en su totalidad. Ahí se entiende mejor. Aunque es incompleta en esta vida. ¿Por qué? Porque es remanente de pecado. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Esto lo sabemos, los hijos de Dios, estamos todo el tiempo ahí litigando con la carne, con el espíritu. Pablo mismo lo decía, lo que quiero hacer no hago, lo que tengo que hacer no lo hago. Y estaba ahí en esa lucha. ¿Cuál es uno de los distintivos de esta santificación que estamos estudiando? ¿Contra qué es esta lucha? Bueno, es contra el pecado remanente en el hombre. Si nosotros necesitamos ser santificados es porque tenemos un problema interno y ese problema interno es el remanente de pecado. No la práctica, porque el Hijo de Dios ya no practica el pecado como antes lo hacíamos. Ya no estamos todo el tiempo practicando el pecado y no me importa y me gusta y lo tomo y lo hago. No, ya no vivimos más así. Ahora tenemos una lucha. Entonces, si está esa lucha... es porque hay un remanente de pecado, ¿no? En el hombre. Y este hombre ha sido regenerado y perdonado, pero aún hay pecado en su alma. En todas las diferentes partes de su ser hay pecado. En su voluntad, en sus afectos, en su conciencia, en sus sentimientos, en su entendimiento también. Esto lo dice... yo se los voy a leer rápidamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique, dice, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué está diciendo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? Porque todo está afectado todavía por ese remanente de pecado. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses, el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, en todas las áreas de su vida que están corrompidas por el pecado. Y esto nosotros lo tenemos que tener claro, ¿no? O sea, la mejor obra que yo puedo hacer está salpicada de pecado. Lamentablemente es así, hermanos. Solamente que estamos justificados por Cristo. Entonces esta es una lucha, está queriendo decir el párrafo en una de sus partes, que no va a terminar mientras el hombre esté con vida en este mundo. Va a seguir así y tiene que haber una lucha. Por eso a veces uno le pregunta a un hermano, che, ¿cómo anda? Y en la lucha. ¿Pero qué lucha? Cuando te dicen la lucha, ¿cuál es la lucha? La lucha que me tengo que levantar todo el día a las 5 de la mañana, que tengo que ir a trabajar, que tengo que mantener a la familia, que lo pido del colegio, papá. No. Bueno, sí, es una lucha. Pero raramente hablan de la lucha con el pecado. ¿Sabes que estoy teniendo problemas con mi carácter? Estoy teniendo un problema, familiar. Mi pecado está transgrediendo un montón de áreas en mi vida. Mi voluntad está siendo afectada por mi pecado. Raramente se escucha eso. ¿Cuál es la naturaleza de esta lucha? ¿De dónde surge? Bueno, ahí dice, de dónde surge una continua y irreconciliable batalla. Esta es la lucha. Y no va a haber paz. Para el verdadero Hijo de Dios no va a haber paz. Se va a encontrar en esta lucha todo el tiempo. Nunca va a haber descanso para los que entraron en la santificación. Siempre van a tener que estar luchando, controlando, mirando sus pensamientos, sus intenciones, sus decisiones, sus apreciaciones. Siempre vigilando sus actos, sus palabras, sus conductas. Siempre. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo dando vueltas el pecado, ¿no? Hay muchos hijos de Dios que sus pensamientos los llevan por otro lado, los llevan por otra dirección, ¿no? Sus deseos también, y siempre van a pelear consigo mismos. Porque toman de esas concupiscencias, toman de esos pecados. Como te dan, a veces, encontrar un ejemplo que está apropiado, ¿no? Te dan a cuidado a un niño, un chico chiquito,
y hay que vigilarlo permanentemente, ¿no? Lo que hace, lo que deja de hacer, lo que agarra, si mete los dedos en el enchufe, si hace sus necesidades, si no las hace, qué tiene en la mano, si se lleva algo a la boca que le puede hacer mal. No podés perderlo de vista, porque puede ser fatal. Bueno, para el Hijo de Dios la santificación tiene que ser así. No se le puede perder de vista. Tenemos que estar vigilando todo el tiempo. Y generalmente uno está fallando, ¿no? Pero la idea es esa. Es así la santificación para los hijos de Dios. Y lo último que responde, ¿quiénes son los que luchan? La carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne. Primera de Pedro 2:11, ¿no? La carne es ese aspecto de nuestro ser que solo quiere andar a su forma y a su manera. Eso es la carne. Es mi parte que quiere andar a mi forma, a mi deseo, a mi manera. Y el espíritu es el ser renovado en nosotros por la regeneración, por el llamamiento eficaz, que se regocija en la ley de Dios, que quiere hacer en la voluntad de Dios y quiere complacer a Dios. Entonces, esas dos cosas no son compatibles. Entonces, siempre va a haber una lucha. Siempre va a haber una lucha. Siempre va a haber una lucha. Y no va a terminar hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y el último párrafo, hermanos, el párrafo número 3, dice: en dicha guerra, en esta guerra que estamos hablando, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Entonces, el otro distintivo de la santificación es el progreso en la gracia. ¿Y cómo es ese progreso? Bueno, lo dice ahí. En esa batalla, aunque la corrupción que aún queda puede prevalecer algún tiempo, pero hay un progreso. Es un proceso lento. Por eso se dice santificación progresiva. Porque es lento. No es de un día para el otro que nosotros vamos a ser totalmente santos. Es más, en esta vida no vamos a ser totalmente santos, pero no vamos a alcanzar ni el 95% de santificación. En el mejor de los casos. Pero es un proceso lento. Es un proceso que va despacio. Es una batalla en la que se avanza despacio, ¿no? Cuesta lágrimas y muchos son los que se caen en la batalla. Muchos son los que bajan los brazos en la santificación y le dan lugar al pecado. Siempre hay y encontramos o sale otra vez en nuestra voluntad, en nuestro pensamiento y nuestro carácter. Es como una especie de pieza de artillería, ¿no? Como un revólver, como algo no sé cómo decir, como un rifle, ¿no? O como un cañón que tira bombas permanentemente. Así estamos. Nuestro propio corazón nos tira bombas permanentemente. Y nos quita o van en contra de los buenos deseos de agradar a Dios. ¿De dónde viene ese suministro para luchar esa dura y sangrienta batalla, no? El Espíritu de Dios es de donde nosotros nos podemos tomar en un continuo suministro, ¿no? Para mantener el ánimo y el vigor, y así poco a poco la parte regenerada va triunfando sobre el pecado. Nos tenemos que tomar de la palabra, nos tenemos que tomar de Dios, no hay otra alternativa. ¿Cuál es el triunfo o el progreso de la santificación? El crecer en gracia. Este es el deseo de crecer en obediencia a Dios. Entonces yo pregunto, y me he preguntado a mí, si yo estoy anhelando eso, ¿estoy deseando crecer en obediencia a Dios? Nosotros, si va creciendo la santificación, tendríamos que ver que el pecado va durando cada vez menos. Miren cómo es esto, y ya vamos terminando. Les prometo que vamos terminando. Veremos que el pecado va durando cada vez menos.
si estamos creciendo en santificación. Es decir, el tiempo de arrepentimiento va siendo cada vez más corto. Antes podía vivir semanas pensando y jugueteando y coqueteando con el pecado sin arrepentirme. Pero ahora ese tiempo va siendo cada vez más corto. Ya lo veo más claramente. Ya voy viendo, no, esto no está bien. Acá estoy errando. Esto no agrada al Señor. Y me arrepiento más rápidamente. Puedo pedir perdón. Pero cuando se va creciendo en santificación también soy más consciente del peligro. La conciencia presiona más fuertemente. El corazón es afectado porque ahora estoy entristeciendo al Señor y estoy pisoteando la sangre de Cristo. Eso tiene que empezar a pasar. Y entonces ahí voy viendo que voy creciendo en santificación. Y entonces no duro tanto sin confesar el pecado. Entonces va creciendo la santificación y voy debilitando el pecado. Esa es una gracia. Va menguando el acuerdo con el pecado. Va encontrando más cosas por las que debe luchar. Al comienzo uno empieza a luchar con las prácticas más evidentes, ¿no? Cuando uno... Recuerdo cuando me pasó a mí, cuando el Señor llegó, con lo primero que luchaba era con mi apariencia y con el vicio que tenía el cigarrillo, que fumaba, no sé, hasta por los codos. Y tuve que empezar a luchar con esas cosas y el Señor me ayudó. Y dejé de fumar, me saqué el arito, me corté el pelo, todas esas cosas. Y más cosas, y más cosas. A veces al comienzo uno lucha con las prácticas más evidentes, pero hay cosas que son más arraigadas, ¿no? Que hasta el día de hoy, me han pasado 20 años de que el Señor me rescató y me salvó, todavía están ahí agarradas y son vulnerables, y soy vulnerable a ellas y todavía tengo que presentarle batalla, ¿no? Cuesta más tiempo quitarla, a veces porque es como que florecen igual, ¿no? Vienen otra vez y vienen otra vez. La frecuencia del pecado tiene que ir decreciendo y tenemos que ir tomando distancia del pecado. La persona regenerada que acostumbraba a ser mal hablada, ahora lucha con ese mal léxico, ¿sí? Lucha contra ese mal léxico y sabe que eso ya no agrada a Dios. Cada vez hay un mayor argumento bíblico que lo presiona a hacer lo que la palabra dice y es movido a eso, ¿sí? Ya no es un peso querer obedecer al Señor, sino que lo estoy haciendo de corazón. Es un deleite para mí. Cada vez es más regular mi relación con Dios, mi devoción a Dios. Al principio esto algo quizás era algo esporádico, ¿no? De vez en cuando, pero cada vez tiene que ir el corazón anhelando más esto. Al principio esto del control sobre mí mismo era sobre ciertas cosas, pero con el tiempo esto pasa a ser un patrón en la vida del creyente. La Biblia habla del dominio propio y esto es fundamental. No puedo tener dominio propio un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. No. Lo mismo con el servicio a otros, ¿no? Se empieza pensando en sí mismo, pero a medida que va creciendo eso, ya va menguando el yo y creciendo Cristo en cada uno de los hijos de Dios. Para terminar, la pregunta que se desprende de esto, que cada uno se tiene que hacer, diciendo y creyendo que es un verdadero hijo de Dios, rescatado y llamado eficazmente, ¿me veo a mí en este panorama? ¿Está la santificación creciendo en mí y menguando yo? Esta es la obra en que nuestro Señor Jesús está empeñado en hacer con los hijos de Dios. Lo dice en varias partes de la palabra. Buscad la santidad, ser santos. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Estoy preparando un pueblo sin mancha y arruga. O sea, este es el fin, ¿no? Ser santos. Para eso murió Cristo y volvió a vivir, y por medio de esa santificación nos prepara para llevarnos con Él por toda la eternidad. Por eso, hermanos,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Eso es santidad. Yo tengo que ir decreciendo, tengo que ir dejando con la gracia de Dios todo lo que es mío, no digo las cosas materiales, sino todo mi pecado, todo mi remanente, mortificando el pecado, tratando de debilitar todas esas cosas y que el Señor por su gracia haga crecer a Cristo en mí. Y si esto no pasa porque todavía no he buscado a Cristo de corazón, entonces el llamado es otro. El llamado es ir a Cristo rápidamente, porque no sabemos cuándo termina la vida. La vida puede terminar rápidamente, a corta edad, a mediana edad o a larga edad, y si no hay Cristo en el corazón, nada queda. Lo único que queda es esperar una eternidad lejos del Señor. Oremos y terminamos.